Me llamo Mariana, tengo 32 años, y durante mucho tiempo pensé que había encontrado al hombre con quien compartiría toda mi vida. Su nombre es Eduardo, 3 años mayor que yo. Y lo conocí en la empresa donde trabajábamos ambos. Era atento, educado y siempre sabía cómo hacerme sentir especial. Con el tiempo, ese compañero de oficina se convirtió en mi esposo y yo, ingenua, llegué a creer que juntos podríamos superar cualquier obstáculo. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de familiares y algunos amigos. Yo tenía sueños, ilusiones y la esperanza de formar una familia feliz. Eduardo, en cambio, parecía tener una obsesión, quería hijos cuanto antes. Él mismo me dijo en más de una ocasión que había crecido solo y lleno de carencias emocionales, porque sus padres trabajaban demasiado y nunca estaban en casa. Por eso insistía en que yo dejara mi empleo para dedicarme al hogar y a los futuros niños. Al principio pensé que sus intenciones eran nobles, que solo quería darles a sus hijos una infancia mejor que la suya. Acepté, dejé mi trabajo y me convertí en ama de casa. Sin embargo, con el paso de los meses, esa decisión se convirtió en una cadena invisible. 2 años después de la boda, la ilusión comenzó a desmoronarse. El embarazo no llegaba. Cada mes era una nueva decepción, y con cada decepción, la paciencia de Eduardo se reducía un poco más. Su frustración empezó a transformarse en palabras crueles. ¿De qué sirve que estés en casa si ni siquiera puedes darme un hijo?, me gritaba. Esas frases me atravesaban como cuchillos. Intentaba explicarle que la fertilidad no dependía de si una mujer trabajaba o no, pero para él todo era mi culpa. Con el tiempo, sus reproches se volvieron costumbre. Ya no hablábamos como pareja, sino como amo y sirvienta. Me ordenaba tareas domésticas imposibles, me criticaba si la comida no estaba perfecta y me hacía sentir inútil. Yo no tenía dinero propio, no tenía amigas cerca porque nos habíamos mudado lejos de mi ciudad natal, y cada día me hundía un poco más en la soledad para empeorar las cosas. Mis suegros comenzaron a presionarme, siempre con la misma pregunta: ¿y los nietos, para cuándo? Yo sonreía con amargura, mientras Eduardo desviaba la responsabilidad hacia mí. Es culpa de Mariana, esa vida me estaba ahogando, pero entonces ocurrió lo inesperado. Una mañana cualquiera, la prueba de embarazo mostró 2 líneas rosas. Mis manos temblaban y mis ojos se llenaron de lágrimas. Por fin, un bebé, nuestro bebé. Pensé que ese sería el inicio de una nueva etapa, que Eduardo recuperaría la dulzura que alguna vez tuvo. Le envié una foto de la prueba por mensaje, esperando ansiosa su respuesta. Pasaron las horas y no contestó. Cuando volvió a casa esa noche, estaba igual que siempre, serio y distante. Le serví la cena y al ver que no mencionaba nada, reuní valor y le dije: Eduardo, ¿viste la foto? Estoy embarazada. Por fin, tendremos un hijo. Lo miré con lágrimas de felicidad, esperando un abrazo, una palabra de aliento, cualquier cosa. Pero él ni siquiera apartó la vista del televisor. Está bien, respondió con frialdad. ¿Solo eso? No lo podía creer. Yo esperaba saltos de alegría, una sonrisa, un gracias o al menos un felicidades, pero su indiferencia me partió el alma. Oye, es nuestro hijo, ¿no estás feliz?, insistí casi suplicando. Él me miró un instante y con desprecio dijo: no te creas la gran cosa solo porque quedaste embarazada. Me hiciste esperar demasiado. No esperes que te trate mejor solo por eso. Esas palabras apagaron de golpe mi ilusión. Quería tanto escuchar un simple me alegro, pero en su lugar recibí humillación. Esa noche lloré en silencio, preguntándome por qué mi esposo no compartía mi felicidad. Las semanas pasaron. El médico confirmó que no esperaba uno, sino gemelos. Mi corazón estallaba de emoción, aunque Eduardo permanecía indiferente, como si nada tuviera importancia. Mi embarazo se volvió delicado. Me recomendaron reposo absoluto para evitar un aborto. Necesitaba su apoyo, pero él apenas respondía a mis llamadas, y cuando lo hacía, su tono era cortante. Hasta que un día, mientras hablábamos por teléfono, escuché una voz femenina de fondo, suave pero clara, llamándolo por su nombre con familiaridad. Me quedé helada. «Eduardo, ¿quién está contigo?», pregunté con el corazón en la garganta. Hubo un silencio incómodo, y entonces lo supe. Todo encajaba: su frialdad, su ausencia, su desprecio. No era el embarazo lo que le quitaba la sonrisa, era otra mujer. Con la mano en mi vientre y los gemelos creciendo dentro de mí, entendí que no estaba sola contra la indiferencia. También luchaba contra la traición.
La voz femenina que escuché aquella noche me retumbó en la cabeza durante días. Fingí no darle importancia. Pero en el fondo sabía la verdad, no era un malentendido. La indiferencia de Eduardo hacia mí y hacia los gemelos tenía una explicación, había otra mujer, aún así yo trataba de engañarme. Pensaba que tal vez era solo una compañera de trabajo, alguien que había pasado por casualidad. Pero cada vez que Eduardo llegaba tarde, cada vez que contestaba el teléfono en voz baja y salía de la habitación, mi corazón se estremecía. Una tarde decidí reunir valor y enfrentarme a él. Eduardo, ¿me estás engañando?, le pregunté, directamente, mirándolo a los ojos. Él me devolvió la mirada con un gesto de fastidio. Otra vez con tus paranoias, bufó, estás embarazada, deberías preocuparte por tus antojos. No por inventar historias, quise creerle, pero algo en su tono me confirmó que ocultaba algo. Y lo peor era que yo no podía hacer mucho. Tenía que guardar reposo, no podía seguirlo ni vigilarlo. Y me sentía atrapada en mi propia debilidad. Pasaron algunas semanas y mi salud mejoró lo suficiente para poder visitar a mis padres. Ellos me recibieron con los brazos abiertos, preocupados por la forma en que Eduardo me trataba. Una noche, mientras cenábamos, mi padre me preguntó, hija, ¿estás bien con Eduardo? Desde que quedaste embarazada, no lo hemos visto ni una vez por aquí. No pude responder. Tragué saliva y desvié la mirada. No quería preocuparlos. Pero mis ojos ya estaban empañados. Al día siguiente, decidí salir a caminar un poco. El sol brillaba y el aire fresco me devolvía la calma que tanto necesitaba. De pronto escuché una voz conocida a mi espalda. Mariene, ¿eres tú? Al girarme, me encontré con Leandro, un viejo amigo de la infancia. Hacía años que no nos veíamos, pero el tiempo no había borrado su sonrisa cálida. Nos sentamos en una cafetería cercana y, entre sorbos de café, comenzamos a ponernos al día. Me contó que se había convertido en abogado y que recientemente había abierto su propio despacho. Yo sonreía, orgullosa de él, mientras en mi interior algo empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas. Sin darme cuenta, las palabras se me escaparon. Leandro, ¿la infidelidad puede ser motivo de demanda? Él se quedó en silencio, observándome con seriedad. Mariana, ¿por qué preguntas eso? ¿Acaso, Eduardo? En ese momento ya no pude contenerme. Le conté todo, mis años de soledad, la presión por no quedar embarazada, las humillaciones, y finalmente, la sospecha confirmada de que Eduardo tenía una amante. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Leandro me ofreció un pañuelo y me tomó la mano con ternura. No estás sola, me dijo con firmeza, sí es cierto lo que sospechas. Necesitas pruebas. Con ellas podrás enfrentarlo y defenderte. Sus palabras fueron un bálsamo para mí. Corazón herido, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me apoyaba, que no estaba luchando en vano. En los días siguientes, siguiendo el consejo de Leandro, contacté a una agencia de detectives privados. Ellos comenzaron a seguir los pasos de Eduardo, y lo que descubrieron confirmó mis peores temores. Aprovechando mi ausencia, él prácticamente había llevado a su amante a nuestra casa. Esa mujer, una compañera de trabajo más joven, pasaba las noches allí como si fuera la dueña del lugar. Cuando vi las fotos que me entregó el detective, sentí que el mundo se me venía abajo. En una de ellas, Eduardo y ella estaban abrazados en el sofá donde tantas veces yo había esperado su llegada. En otra, ella cocinaba en mi cocina usando mis utensilios. Y en la más dolorosa, se besaban apasionadamente en el mismo dormitorio, que alguna vez fue nuestro refugio. No era solo una aventura. Aquello era una vida paralela que Eduardo había construido a mis espaldas. Temblando de rabia, apreté las fotos contra mi pecho. Mis gemelos se movieron dentro de mí, como si compartieran mi indignación. No, de esto no quedará así, susurré. Leandro me recibió de nuevo en su oficina. Tenemos lo que necesitamos, me aseguró mientras revisaba las pruebas. Podemos exigir el divorcio, reclamar compensación y dejarlo en evidencia. Pero, Mariana, debo preguntarte algo, ¿estás lista para enfrentarlo? Más que lista, respondí sin dudar, no voy a permitir que Eduardo siga humillándome. No, solo me engañó a mí, también traicionó a mis hijos. Con las pruebas en mis manos y la decisión tomada, sabía que el verdadero juego apenas comenzaba. Eduardo creía que yo era débil, pero pronto descubriría de lo que soy capaz cuando me arrebatan lo que más amo.
El tiempo avanzaba inexorablemente y con cada semana mi vientre crecía junto con mi determinación. Los gemelos se movían con fuerza, como recordándome que debía mantenerme firme por ellos. Mientras tanto, los detectives continuaban reuniendo pruebas y Leandro me orientaba en cada paso legal, las fotografías, los mensajes, las llamadas, todo quedaba registrado. Eduardo y su amante no se escondían demasiado. Tal vez él estaba convencido de que yo era débil, de que me sometería a cualquier cosa con tal de conservarlo. Lo que nunca imaginó es que ya había tomado una decisión, no solo lo dejaría, también lo haría pagar caro por cada lágrima que me arrancó. Llegó el día del parto. Fue una cesárea programada, porque los gemelos venían grandes y había complicaciones. Recuerdo el frío de la sala de operaciones, el olor a desinfectante y, después, el llanto de mis hijos llenando el aire como una melodía celestial. Los sostuve entre mis brazos y lloré, pero esta vez de felicidad. Ellos eran mi mayor tesoro, la prueba de que yo podía ser fuerte a pesar de todo. Durante los 9 días que permanecí en el hospital, Eduardo no apareció ni una sola vez, ni una llamada, ni un mensaje. Yo ya no esperaba nada de él, aunque una parte de mí seguía preguntándose cómo podía ser tan cruel. 5 días después de haber regresado a la casa de mis padres, cuando aún me recuperaba de las heridas, de la cesárea y apenas podía dormir por atender a los gemelos, apareció Eduardo. Llegó sin previo aviso, con ese aire arrogante que siempre usaba cuando quería sentirse superior. Ni siquiera miró a los bebés. En su mano traía un sobre, y con voz fría me lo lanzó sobre la mesa. Aquí tienes, son los papeles de divorcio. Ya los firmé. Lo miré en silencio, con una mezcla de rabia y alivio. Al parecer, ni siquiera tenía el valor de fingir que quería luchar por nuestra familia. ¿Eso significa que al fin me dejas libre?, pregunté con calma. Él rió con desprecio. ¿Libre? ¿De qué hablas? Tú sin mí no eres nada. No podrás criar a 2 niños sola. No tienes trabajo, no tienes dinero. ¿Qué piensas hacer? ¿Mendigar? Sus palabras me hirieron, pero al mismo tiempo encendieron una chispa en mi interior. Lo que Eduardo no sabía es que yo ya había planeado cada paso. Tomé el documento y, sin titubear, firmé con decisión. Está bien, divorciémonos. La sorpresa se dibujó en su rostro. Esperaba súplicas, lágrimas, arrepentimiento, pero no obtuvo nada de eso. ¿Qué? ¿De verdad piensas que puedes vivir sin mí?, gruñó. Incrédulo. No solo puedo, respondí, mirándolo a los ojos. Lo voy a hacer. Él me arrebató el papel de las manos y lo agitó como si aún pudiera controlarme. No entiendes lo que haces. Me pertenecerás siempre. Yo estaba a punto de responderle cuando la puerta se abrió y apareció Leandro. Entró con paso firme, su portafolio en la mano y una expresión de serenidad que contrastaba con la furia de Eduardo. Disculpa, Mariana, dijo mirándome. Vine a asegurarme de que todo estuviera en orden. La presencia de Leandro descolocó a Eduardo. ¿Y tú quién eres?, preguntó con tono desafiante. Soy el abogado de Mariana, respondió Leandro con calma. Y quiero que sepas que ya tenemos pruebas suficientes de tu infidelidad. Si no aceptas este divorcio en buenos términos, nos veremos en un juicio. El rostro de Eduardo palideció. Durante un segundo, perdió la arrogancia. Mentira, balbuceó. Eso no es cierto. Leandro abrió el portafolio y mostró unas fotografías. Eduardo tragó saliva. Lo teníamos acorralado. Yo, mientras tanto, observaba en silencio. Era la primera vez que lo veía débil, la primera vez que notaba miedo en su mirada. Y entonces comprendí, ese era el inicio de mi venganza. Eduardo intentó negar lo innegable, pero la verdad ya estaba sobre la mesa, y yo estaba dispuesta a usar cada prueba, cada lágrima y cada herida para destruirlo, así como él había intentado destruirme a mí. Eduardo se quedó mudo frente a las fotografías que Leandro extendió sobre la mesa. Eran pruebas irrefutables. Él y su amante entrando juntos a la casa, abrazados en el sofá donde tantas veces yo había llorado, besándose en la habitación que alguna vez compartimos. Su rostro perdió el color y por primera vez en mucho tiempo vi miedo en sus ojos. Esto no prueba nada, balbuceó con la voz quebrada. Leandro no perdió la calma. Prueba lo suficiente. Con esto podemos demandar por adulterio y solicitar compensación económica. Te conviene aceptar.
El divorcio en buenos términos. Eduardo me miró como buscando piedad, pero ya no quedaba nada en mí que pudiera compadecerlo. Recordé cada humillación, cada insulto, cada noche en la que lloré en silencio mientras él se divertía con otra. Recordé el dolor de mis gemelos moviéndose dentro de mí mientras yo trataba de soportar sus desprecios, y entendí que había llegado el momento de devolverle todo lo que me había hecho. Firmé el formulario de divorcio con mano firme y se lo entregué a Leandro. Por favor, ocúpate de todos, le pedí. Eduardo intentó arrebatárselo, pero Leandro lo guardó rápidamente en su portafolio. A partir de ahora, cualquier cosa que quieras decirle a Mariana tendrás que decírmela a mí, sentenció con firmeza. La rabia de Eduardo se desató en un grito. Esto es una farsa, Mary N. No puedes vivir sin mí. Criar a 2 niños es caro, difícil, acabarás arrepintiéndote. Lo miré con frialdad, sin pestañear. Yo no soy la que va a arrepentirse, respondí. Eres tú. Él levantó el puño en un arranque de ira, pero retrocedió al ver la seguridad con la que Leandro se interpuso entre los dos. Días después, mis padres y yo presentamos formalmente los papeles de divorcio. El proceso avanzó más rápido de lo que pensé. Eduardo trató de retrasarlo, pero las pruebas eran tan contundentes que no le quedó opción. No solo obtuve el divorcio, también una compensación económica significativa por los daños causados. El golpe para él fue devastador. En la empresa donde trabajaba, los rumores de su aventura corrieron como pólvora. Su amante, incapaz de soportar las miradas y los comentarios, renunció de inmediato. Eduardo fue trasladado a otra sucursal, pero allí también lo señalaron. Finalmente, la presión y el ausentismo lo llevaron al despido mientras él caía en desgracia. Yo comencé, poco a poco, a reconstruir mi vida. Vivía en casa de mis padres, rodeada de apoyo y cariño, y aunque ser madre de gemelos era agotador, cada sonrisa de mis hijos me daba fuerzas para seguir adelante. Leandro estuvo a mi lado en cada paso. No solo como abogado, sino como amigo, como alguien que me escuchaba y me recordaba mi valor cuando yo misma lo dudaba. Pasaban los meses y la confianza entre nosotros crecía, hasta que un día, con voz suave pero segura, me confesó lo que guardaba desde hacía años. Mariana, siempre he sentido algo por ti. No me importa tu pasado, ni que estés divorciada, ni que tengas hijos. Solo quiero estar contigo y ayudarte a ser feliz. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de gratitud. Alguien finalmente me veía como lo que era. Una mujer valiosa, digna de ser amada, no una sirvienta ni un objeto. No le respondí de inmediato. Le pedí tiempo porque mis heridas aún estaban frescas. Pero en mi corazón ya sabía la verdad. También quería darle una oportunidad. Con el paso de los meses, nos volvimos inseparables. Leandro trataba a mis hijos como si fueran suyos. Jugaba con ellos, los cargaba en sus brazos, los arrullaba cuando lloraban. Verlos juntos me llenaba de una paz que nunca había sentido con Eduardo. Finalmente, acepté lo que mi corazón me pedía. Me casé con Leandro en una ceremonia pequeña, rodeada de mis padres y de mis gemelos, que fueron los invitados más felices. Por primera vez en mucho tiempo, sonreía de verdad. Hoy puedo decir que renací de entre las cenizas. Eduardo intentó destruirme, pero su traición me dio la fuerza para levantarme. Ahora tengo a mis hijos, a mis padres y a un hombre que me ama de verdad. Miro hacia atrás y ya no siento dolor, solo aprendizaje, porque entendí que, incluso en medio de la oscuridad, siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Eduardo pensó que me había condenado a la miseria, pero en realidad me liberó. Y gracias a eso, encontré la vida y el amor que realmente merezco. La vida me enseñó que, incluso de la traición más dolorosa, pueden hacer una nueva versión de nosotros mismos. Eduardo creyó que podía humillarme, romperme y dejarme sin futuro. Pero lo que nunca imaginó fue que, gracias a su traición, yo descubriría mi verdadera fortaleza. Mis lágrimas se convirtieron en armas, mis heridas en cicatrices de batalla, y mis hijos en la razón más poderosa para levantarme y luchar. Hoy puedo decir que gané. No solo recuperé mi libertad, también encontré el amor y la paz que merecía desde el principio. Y mientras él quedó atrapado en su propia desgracia, yo aprendí que la venganza más dulce es la felicidad propia. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez pasaste por una decepción o una traición,
Recuerda esto, nadie tiene el poder de destruirte si tú decides levantarte. Tú eres más fuerte de lo que imaginas. Suscríbete a este canal para no perderte más historias llenas de drama, lecciones de vida y finales inesperados. No olvides dejar tu comentario, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? Porque esta historia terminó, pero la próxima apenas está por comenzar.